bienvenida. Qué bueno tenerlos por acá. Algunos que no me conocen, otros que sí, pero bueno, todos están en este espacio académico gracias a la Corporación Internacional Líderes, que les permite y nos permite a todos podernos conectar desde cualquier lugar del mundo, ¿verdad? En estas formaciones que pueden ser de alto impacto dependiendo de lo que cada uno esté buscando en este momento en su vida, ¿sí? Mi nombre es Patricia Fournilier y bueno, ya vamos a conversar un poquito de quién soy yo para los que están llegando por primera vez y no han tenido quizás la posibilidad de ver clase conmigo. Los demás pues ya me conocen, así que bueno, vamos a ver quiénes están por primera vez para que escriban en el chat yo. Y así yo puedo más o menos tener una idea. ¿Quiénes están por primera vez en esta formación o están buscando? Sí, ok, Nini, bienvenida, Nini. Nini Joana Betancourt, maravilloso. Neri, bienvenido. Así me puedo dar cuenta quiénes son las personas que no conocen quizás nada de mi trabajo o de cómo llevamos las clases por estos lados. Bueno, Neri también. Buenas noches, Laura. Bienvenida. Bienvenidos a todos y a todas los que están por acá en este momento. Voy a empezar a explicarles brevemente qué vamos a hacer, de qué va nuestro diplomado, ¿verdad? Y pues para poder hacer un trabajo muy consciente. Ujú. Aquí está el módulo número 1. Vamos a colocarlo por acá para que lo podamos ver todos y empezar. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Quiénes sí están? ¿Quiénes han visto clase conmigo antes? Por favor, para que me escriban yo. O yo sí, sí he visto clase con la profe, algo así. Adriana, sí. Ah, bueno, hay muchos yo que sí han visto clase conmigo. Hola, Yaris, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah, bueno, son muchos más los estudiantes que sí han estado en clase conmigo, o sea que más o menos conocen la metodología, más o menos conocen cómo trabajo. Y hoy pues les quiero dar, que me lo han pedido mucho, este diplomado en sexología. Así que bueno, nada, vamos a trabajar de las disfunciones sexuales, perspectivas integradoras y prácticas clínicas para ver cómo esto puede potenciarnos nuestras dinámicas personales y profesionales. Quiero saber por acá, aprovechando que tenemos el chat que están activos en este momento, ¿qué está buscando? O sea, ¿qué profesiones hay acá que les pueda servir este diplomado? ¿A qué se dedica? Brevemente, en una sola palabra. Consultor, terapeuta, psicólogo, educador. La sexualidad humana ayuda a cualquier profesión, por supuesto. Todos somos humanos y todos somos sexuados. Pero me encantaría saber, en líneas generales, médico, psicólogo, fisioterapeuta, mi admiración y respeto. Enfermera, psicólogo, terapeuta, educador, terapeuta, orientadora, profesional de la salud. María, ¿cómo estás? Terapeuta en biodecodificación, Susana, terapeuta, psicólogo y mentor, hipnoterapeuta, maravilloso, gerontóloga, profesora, psicóloga, socióloga, bióloga, comunicador científico, terapeuta, coach informático, enfermera, ama de casa, cosmetóloga, psicóloga, docente, profesora de secundaria rural, ingeniería agroforestal. Ahora, qué diversidad de carreras, de profesiones, de humanos. Qué honrada me siento de verdad de tener la posibilidad de llegar, así sea a través de este medio, un ratito en la vida de ustedes y podernos conectar y transmitir alguna información que sea de valor para ustedes y para sus profesiones y sus vidas, sobre todo para sus vidas. Ok, Hare Krishna, qué interesante, aprendiendo de todo. Naturópata y quiromasoterapeuta, wow, educadora y hipnoterapeuta, constelador, terapeuta gestal. Bueno, tienes un dicho, una cantidad de herramientas maravillosas y esta le va a sumar un plus a la mirada, ¿ok? Así que bueno, estamos acá gracias a la Corporación Internacional Líderes, ¿verdad? Que permite poder hacer estos procesos de formación alternativos a la academia, pero que nosotros cuando ya somos adultos, yo le digo a las personas, nosotros necesitamos de seguir en procesos de educación y de actualización, formal o informal, usted lo puede elegir, ¿sí? Pero lo importante es que usted diga, yo tengo un conocimiento que lo puedo poner al servicio de los otros desde mi alcance, desde mi nicho de conexión, desde mi experticia. Qué bonito, Leslie, gracias, gracias. Así que bueno, gracias a la corporación en sus veintitantos años impactando a Latinoamérica con la educación, este es
la cuenta de la corporación para que la sigan. Más adelante les daré la mía, brevemente para los que no me conocen, los que están por acá por primera vez, porque los que ya me conocen, pues ya se van a aburrir de escuchar esto. Pero bueno, como es parte del proceso del protocolo y de pronto mañana llegan estudiantes que hoy no estaban, pero mañana van a llegar, van a ver esto grabado. Los que no están hoy, pero que se van a ir incorporando, también van a ver esto grabado. Entonces tienen que, como importante, saber quién les está dando esta facilitación, esta formación. De base soy licenciada en educación, ¿sí? Luego tengo una licenciatura en psicología, tengo una maestría en orientación de la conducta, una maestría en orientación en sexología y me he formado en diferentes áreas de diplomaturas, muchos diplomados que he hecho a nivel organizacional, a nivel de neuropsicología, a nivel sexual. Tengo un diplomado en disfunciones sexuales masculinas, un diplomado en disfunciones sexuales femeninas. Adicional, pues a las maestrías, pues que uno ve un poco todo lo que es la parte de las disfunciones, pero este diplomado en particular lo hice con médicos en la SLAMSEX de Venezuela. Y bueno, de ahí en adelante, pues seguí trabajando en esta área. Sí, actualmente soy la jefa del departamento de la carrera de licenciatura en psicología de la Universidad Nacional Experimental de Táchira en Venezuela. Estoy en Venezuela, soy venezolana, trinitaria, porque mi papá es trinitario y mi mamá venezolana, bueno, nací en Caracas. También soy profesora de planta de esta universidad, pero de otras universidades como el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Doy materias en el campo de la orientación en sexología y en la orientación en conducta. En la Universidad Francisco de Miranda doy sexualidad humana, en el posgrado de urología del Hospital Central de San Cristóbal también doy sexualidad humana en ese posgrado. Y pues soy diseñadora de años de programas, de formaciones dedicados al desarrollo de hecho, mi programa de formación personal esencial. Me dedico a todo lo que tiene que ver con aspectos de formaciones personales, de lo que tiene que ver con el crecimiento humano. Fui jefa de desarrollo humano también en la universidad, de uno de los núcleos de desarrollo humano. Y bueno, me he dedicado a esta área bonita de potenciar todos esos recursos maravillosos que tenemos dentro. ¿Sí? Entonces, bueno, en este momento me dedico a esto. Soy doctorando en psicología del comportamiento también y pues sigo estudiando y preparándome porque siento que eso es el camino. Este es el camino que tenemos ahora con todos los cambios que se están viniendo en el mundo. Quiero presentarles el diplomado de disfunciones sexuales, perspectivas integrativas y prácticas clínicas. Aquí vamos a ver la sexualidad humana y cómo, desde dónde podemos ver qué se altera de la fisiología, qué se altera, cómo la sociocultura ve eso, qué se altera. ¿Sí? Vamos a verlo desde esas perspectivas un poco más integradoras para poder abordarlas también con algunos procedimientos o técnicas generales. Por supuesto, no van a salir sexólogos. Para ser sexólogo hay que hacer una maestría en sexología o una especialización clínica en sexología o una especialización en consejería sexual, que las hay en diversas universidades en el mundo. Yo la hice en Venezuela, ¿ok? Pero pues sí hay institutos a nivel internacional que también usted se puede formar con maestría. Pero si usted ya es psicólogo, coach, usted ya tiene herramientas terapéuticas, usted necesita esta mirada. Pero si usted simplemente no tiene ninguna de esas formaciones, usted es un humano que quiere saber por qué se enrolla ese tema de la sexualidad, por qué le genera vergüenza, tabú, miedo, rabia, indignidad, esto también le sirve. Porque lo abordo con un lenguaje que busco que no sea técnico, a pesar de que la información sí es bien científica, pero quiero que sea muy accesible para todos, que todos puedan de alguna manera conectar con la información y que se la puedan disfrutar y que puedan decir, wow, yo ahora sé que esto no es una enfermedad, sé que es parte de la variante fisiológica y sé que somos biología que varía y no todo es un trastorno, no todo es una enfermedad, no todo el mundo es morboso, son procesos de vida que vamos a ver desde una perspectiva muy diferente. Así que bueno, bienvenidos a este diplomado. Con mucho cariño, diseñado, esta es como la tercera o la cuarta vez que lo dicto, con algunas variaciones, siempre hay cambios y bueno, en la plataforma van a conseguir todo el material, pero acá pues vamos a conseguir algunos materiales adicionales que he creado que todavía no lo he montado en ningún lado, que solamente es para ustedes. ¿Ok? También soy autora, no los dije, también escribo, tengo varios ebooks que están recién salidos con ISBN, los voy a ver, los van a ver publicados en algún momento en mis redes y bueno. Mi red social es Patricia Foursens, ahí lo tienen, para el que me quiera seguir, lo puede hacer y ahí van a tener información de formación personal esencial en general, porque esa es mi área de vida desde hace muchos años. ¿Cuáles son las pautas para trabajar?
Dice Graciela de nuevo por acá, multiterapeuta. Tan linda la Graciela. Gracias, Graciela. Es una señora que admiro mucho. Se le dedica mucho al estudio y nos da un ejemplo a todos. Bueno, micrófono silenciado, ¿por qué? Por la cantidad de personas. Esto es una formación que a mí me gusta, la metodología que utilizo es bajarles la información o dárselas, facilitarlas, luego abro micrófonos, ustedes participen, interactúan conmigo. En este momento tengo el chat abierto, pero muchas veces también lo cierro, porque como están llegando, si van saludando, yo les voy dejando la oportunidad de que el chat esté abierto, pero en algún momento lo cierro porque soy de las que evita las conductas incestuosas, que yo estoy explicando y alguien se atraviese a hacer preguntas que no van en el campo, en el proceso de estudio. Y esas interrupciones innecesarias uno las puede evitar. Y cuando se le abra el espacio, cada uno va a tener la oportunidad de escribir, hacer su pregunta, y siempre recomiendo tengan sus preguntitas a mano, escritas, y las dejan allí. Entonces, activamos micrófono en algún momento si lo requerimos, pero si no, nunca lo activo y siempre trabajamos por acá. A veces el último día sí lo activo y me encanta que ustedes me digan, me comenten, o el penúltimo día, que se llevan, que sienten, que cambió de su mirada con esta información. Así que bueno, es muy importante esto. La privacidad, no compartan información personal con otros participantes fuera del grupo. Esto es para mantenerse en ustedes también protegidos, porque miren, nosotros como corporación, o digo yo porque soy parte de los profesores, siempre les decimos lo mismo. Nosotros no llamamos nunca, nunca, nunca a los estudiantes para decirles que pertenezcan a un grupo, que se unan al grupo, que nos pasen un código. Eso no lo hacemos. Esos son mecanismos de estafas que algunas personas pues se meten en grupos de formación que saben que es masificada la cantidad de personas que pueden entrar en un WhatsApp que se publica en una red social. ¿Sí? Y ellos también entran a buscar algo. Tal vez no estén buscando información de lo que estamos enseñando, están buscando información de cómo quitarles el WhatsApp a alguno y hacer alguna que otra estafa o unas cuantas. Entonces, cada quien acá es adulto, tiene que saber proteger sus datos, tiene que saber proteger su confidencialidad o su información. Yo sé que ha pasado, Alison, le ha pasado a mucho y hay gente que me llama profe, me llamaron el nombre suyo, yo digo, Naguará, yo no llamo ni a mis amigos, imagínense. Mi mamá me llama para decirle todo, mi hija, tengo como una semana que no sé, ay, sí, mami, qué pena, he estado muy ocupada, ahora la llamo cuando me desocupe la consulta y le devuelvo la llamada, pero el que yo llame, no, eso no pasa. Entonces yo digo, yo no llamo ni a mis amigos. Imagínense que me ponga yo a llamar a un estudiante para decirle, mire, cámbiate aquí, entra aquí. No, 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 yo no hago eso. Yo siento que hay tanta abundancia en el universo, tanta gente que puede querer lo que nosotros podemos ofrecer, que yo simplemente lo muestro, lo expongo y el que lo quiera hace clic, el que no lo quiera no hace clic y no pasa nada, es perfecto. La abundancia sigue ahí. Entonces no crean que vamos a estar llamando como en un acto de, mira, yo quiero que te quedes conmigo en mi curso, en mi formación. No, eso no va a pasar. Por aquí eso no va a pasar. Entonces, la privacidad cuidan a ustedes. El tratamiento con los grupos, con lo que expliquemos, de la interacción, es muy importante que sea amable, que sea de respeto, que sea de cortesía. Ustedes me dirán, profe, pero eso es todo el tiempo, eso es así, eso se supone. Mire, no supongan, se van a llevar sorpresas. Yo en todas las formaciones que no son las que dicto en constelaciones, las que son de cualquier otra, aparece gente diciendo cosas increíbles en los chats que ofenden a cualquier otro que hizo una pregunta o que de alguna manera quisieran ofender a la facilitadora, cosa que es difícil de hacer porque yo no me tomo nada personal. Entonces yo los veo que escriban lo que quieran y a veces lo leo y a veces no lo leo. Pero sí les invito a que tengan mucho cuidado el trato respetuoso y cortés. Tolerancia. Hay que aceptar las diferencias de opiniones. Si alguien dice, yo no estoy de acuerdo porque eso deberían irse a quemar a la quinta paila de no sé dónde, ustedes de lo que opinen, no se enganchen. No gasten una neurona en eso. Pero si pueden respetar, mejor. Si pueden evitar el comentario, wow, sería muy adulto, sería muy, muy valioso, ¿no? Que lo puedan hacer. Las intervenciones en el chat que sean breves y relevantes. Realizar aportes de manera claros y directos o preguntas claras y precisas, sin generar como que sea el centro de la conversación, porque no es, la formación no está diseñada para eso. Quizá una formación íntima con 20, 30 personas, obviamente muy costosas. Yo vengo de una que fue muy, digamos, en costo, pues es elevadito el costo. No están dentro de las más costosas, pero sí es costosa. Y un grupo en íntimo, éramos solo 12 personas. Pues podíamos preguntar, opinar, hablar y también tenemos que callar, por supuesto. Hay un momento donde la opinión estaba de más y la pregunta estaba de más y teníamos que ir a sentir el cuerpo y ya está. Y hasta en esos lugares que uno está pagando exclusividad,
hay límites. O sea, con más razón aquí que somos más de 300 personas, pues tenemos que ser relevantes y breves, puntuales. Entonces hay que considerar los momentos para intervenir. Si yo voy a intervenir y voy a escribir a mí nunca me leen, aprovechen en vez de escribir a mí nunca me leen y hagan la pregunta exacta y directa. Yo quiero saber de esto, que esa pregunta se iba a leer, pero se perdió leyendo a mí nunca me leen. Entonces aprovechen de intervenir por lo adecuado. Por eso es ser el adulto. Y ahora, antes de presentarles el contenido del máster, quiero presentarles este video, pero vamos a ver cómo va a sonar, si se va a escuchar bien. Les dejé el chat abierto para que ustedes me digan si se escucha o no se escucha bien para ustedes. Pero déjenme, porque este video lo hice con una inteligencia artificial, quiero decirles, no está montado en YouTube, lo puedo poner acá porque lo hice yo con mis materiales, ¿ok? Entonces, es para que quede grabado y lo pueden ver y luego yo lo montaré en mis redes mucho después, no va a pasar nada, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo sale el sonido en este caso cuando le doy compartir. Esperemos que comparta bien. Ustedes me van a decir si lo escuchan bien. Cuando pensamos en sexualidad humana, ¿qué se nos viene a la mente? Generalmente pensamos en algo técnico, casi Ya va, un momentico porque lo estaba, se escucha perfecto. Ah, bueno, listo, ahora sí lo mecánico. coloco. Pero la propuesta que vamos a explorar hoy es completamente distinta. Nos invita a ver la sexualidad como lo que es, una energía vital, una parte esencial de quienes somos. No es algo que se aprenda en un manual, sino más bien una sabiduría que ya está dentro de nosotros, esperando a ser recordada. Y esta idea de redescubrir es clave, porque seamos sinceros, la sexualidad ha sido un territorio silenciado por muchísimos tabúes. Por eso esta cita es tan potente. La sexualidad no se enseña desde la vergüenza, no, para nada. Se trata de recordarla desde el cuerpo, entenderla desde la mente y finalmente acompañarla desde el alma. Es un cambio de perspectiva total. Entonces, ¿por dónde empezamos este viaje? Bueno, el primer paso, el primer movimiento es fundamental, sentir. Y esto significa literalmente volver a nuestro cuerpo, aprender a escuchar lo que nos dice, a reconciliarnos con el deseo, con el placer. Pero, y esto es lo más importante, hacerlo sin miedo. Y ojo, que aquí no estamos hablando de un manual de qué hacer o qué no hacer, para nada. La idea no es imponer reglas, porque las reglas suelen traer culpa. El objetivo es otro, despertar la curiosidad, porque la curiosidad sí que nos conecta. Se trata de recordar que la sexualidad es como una energía sabia. Si aprendemos a escucharla, de verdad, nos puede guiar a un lugar de mucha más libertad y amor. Y bueno, aquí es donde la sexología juega un papel clave, pero no pensemos en ella como una ciencia fría y distante. Al contrario, es la disciplina que nos ayuda a tender puentes, puentes entre lo que siente nuestro cuerpo y lo que pasa en nuestra mente, entre nuestra historia personal y la cultura en la que crecimos. Es una herramienta para acompañar nuestra propia transformación con mucha dignidad y conciencia. Muy bien, ya que nos abrimos a sentir, Y ya que se paró. ahora podemos pasar al siguiente movimiento, construir un puente hacia el comprender. Y para eso vamos a usar las herramientas que nos dan la ciencia, la historia y la psicología. Es que, a ver, lo que pensamos hoy sobre el sexo no apareció de un día para otro, ¿verdad? Es el resultado de una historia larguísima y, como podemos ver aquí, llena de altibajos. Imagínense, pasamos de verla como un rito sagrado en la antigüedad a considerarla un pecado en la Edad Media. Luego, la ciencia moderna llegó y la trató casi como una enfermedad que había que clasificar. Por suerte, en el siglo XX empezamos a reclamarla y hoy por fin la entendemos como lo que es, un derecho humano. Y para entenderla mejor tenemos estos tres lentes. Lo más interesante es que nos muestran que la sexualidad no es una sola cosa, ¿no? Es una mezcla. Está lo fisiológico, claro, lo que pasa en el cuerpo. Pero también está lo sociocultural, todo eso que aprendimos que era correcto o incorrecto. Y luego está el modelo biosocial, que integra todo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nos ayuda a darnos cuenta de que un problema, qué sé yo, como la falta de deseo, a lo mejor no es solo algo físico. Quizás tiene mucho que ver con lo que nuestra cultura nos metió en la cabeza sobre el placer. Al final, el punto clave es este. La sexología moderna cambia el juicio por el respeto. Entiende que la experiencia humana es increíblemente diversa. No hay desviaciones, hay riqueza. Pensemos en ello como una orquesta llena de posibilidades. ¿Se imaginan una orquesta con un solo instrumento?
Sería aburridísimo. La belleza está en la diversidad de sonidos y cada uno tiene su propio valor. Bueno, ya hemos recorrido el sentir y el comprender. Y ahora llegamos al último movimiento, que es quizás el más sutil, pero también el más poderoso de todos, el arte de acompañar. ¿Y qué significa esto? Significa tomar todo lo que hemos entendido y usarlo para estar presentes, para nosotros mismos y para los demás, con empatía, sin juzgar. Y esta es una idea que lo cambia todo, porque desde aquí las dificultades sexuales dejan de ser vistas como fracasos, ya no, se convierten en mensajes, mensajes importantes de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Son como una señal que nos dice, oye, detente un momento, hay algo aquí que necesita ser escuchado, y esa escucha tiene que ser compasiva. Este camino que vemos aquí, de la inhibición al flujo, lo ilustra perfectamente. Es un proceso consciente, paso a paso. Empezamos con la inhibición, ese momento en que el cuerpo se cierra para protegerse. Luego viene el reconocer por qué, el ponerle nombre a esos bloqueos. Después, la liberación, soltar toda esa energía contenida, para finalmente reconectar con el cuerpo como un lugar seguro. Y así llegar al flujo, a ese estado donde el deseo se vive en armonía, sin miedo, sin culpa. Este es el corazón de todo el viaje. Así que, como vemos, este viaje de reconexión que une ciencia y alma no es solo una idea bonita, es un camino práctico, un camino real y muy poderoso. Y no es solo para terapeutas o educadores, ¿eh? Es para cualquier persona que esté buscando una conexión más honesta, más libre, más auténtica con su propia humanidad. Y así cerramos el círculo. Sentir, comprender y acompañar. Estos tres movimientos no son pasos que uno deja atrás, es más bien un ciclo, un flujo constante que se retroalimenta. Y es lo que permite que el conocimiento no se quede en la cabeza, sino que se transforme en una experiencia real, en algo que vivimos en el cuerpo. Al final, todo este recorrido es eso, una invitación. Una invitación a empezar un viaje personal, donde explorar la sexualidad se convierte en algo mucho más grande, en un acto profundo de autodescubrimiento. Porque pensémoslo bien, comprender la sexualidad humana es en el fondo comprender quiénes somos cuando por fin dejamos de tenerle miedo a sentir. Ok. Ahora la gran pregunta es, quiénes somos cuando dejamos el miedo a sentir? Ese es un video a propósito de un ebook que tengo, que también se llama así, del sentir al acompañar. Es bien interesante, es una introducción a la sexología, porque tenemos que verla desde otra mirada. Yo los invito a verla desde otra mirada. Yo tengo como 15 años trabajando este tema y de verdad es profundo la transformación. A mí me dicen mis amigos que me conocieron hace 25 años, pero ¿cómo es que tú eres sexóloga? Y yo le digo, pues ¿cómo no? Si estudié y si me preparé y si tuve que cambiar mis viejas estructuras, así puede ser cualquiera sexólogo, porque uno tiene que cambiar, pero tiene que pasar por el proceso de sentir. Así que les pregunto y escriban honestamente en una palabra, ¿cómo sienten su cuerpo en este momento? Ahora que están inscritos o están a punto de ver lo que vamos a estudiar en este diplomado. ¿Qué les dice su cuerpo? No su mente. Sientan su cuerpo y díganme, ¿qué les dice su cuerpo? Está rígido, perfecto, gracias. Vacío en el estómago, relajado, natural, pero hay miedo. Está relajado, tiene ansiedad. Qué perfecto, ¿no? Tenso, un poquito tenso, ligero, bienestar, cansado, tenso, ansioso, pesado, complejo, incómodo, qué bueno, feo, viejo. Bueno, hay cosas, cansado, nervioso, expectante, frío, relajado. Estoy feliz, mi cuerpo lo sentí tranquilo, con expectativa. Y a lo que iban viendo ese recorrido, el cuerpo iba hablando. ¿Saben qué es lo interesante? Que en esta formación, a pesar de que vamos a trabajar muy en el conocimiento, que les va a ayudar a entender el proceso de la sexualidad humana, también van a poder vivenciarlo, cada significado, cada concepto, cada historia, cada dato que les va a llegar, va a resonar en su cuerpo, diciéndole, seguimos tranquilos, o wow, eso me conectó, eso me incomodó, eso me dolió, eso no me gusta. Excitado, dicen, quiero sentir el cambio, que así está tu cuerpo, qué bello, tranquilo y conectado, el cuerpo bien, la mente con muchas preguntas.
Buenísimo. El cuerpo bien. Yo les invito a que se queden un rato con el cuerpo que está bien, para que podamos avanzar confiados en los procesos que siguen. ¿Vale? Bueno, maravilloso. Ahora sí, vamos a ver de qué va nuestra formación. Déjenme ubicarme acá. Vámonos, ya vimos esto. Ah, pero no lo estoy compartiendo con ustedes. Déjenme compartirlo porque creo que no lo compartí. No, no lo compartí. A veces me pasa. Bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver qué vamos a estudiar en este diplomado. ¿Sí? Vamos a estudiar los fundamentos de la sexología clínica. ¿Sí? ¿Y qué vamos a estudiar acá? Porque aquí necesitamos saber un poco vamos a hacer ese viaje en el tiempo. De qué pasó desde la era antigua. Ustedes lo vieron por ahí en el video. ¿Qué pasó desde la era antigua hasta estos tiempos? ¿Cómo llega la sexología a ser la sexología ciencia? ¿Y cuáles son esos postulados, ese postulado de desarrollo funcional? ¿Cómo es que desarrollamos nuestras conductas sexuales en este mundo? ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos como humanos? El segundo módulo está centrado en los aspectos fisiológicos y las variantes de mayor consulta. Vamos a ver la variante fisiológica sexual, porque el cuerpo está diseñado para variar. ¿Qué hace que deje de variar? Como los procesos de discriminación, cómo es que aprendemos a discriminar esto sí, esto no, con esta persona sí, con esta no, a esta hora sí, a esta hora no, en este día religioso no, o en este día sí, y así sucesivamente. ¿Cómo aprendimos eso? Vamos a ver el proceso de la función sexual y las variantes de consulta frecuente en sexología, que no dicen que tenemos un trastorno, pero que sí dicen tengo muchas inquietudes en relación con mi sexualidad. También vamos a hablar de pues, la fisiopatología de la función sexual, porque ajá, así como hay una fisiología sana, también hay una fisiología que se enferma. Entonces entramos en los términos de patología, de enfermedad o alteraciones clínicamente significativas. Y vamos a hablar de posibles pacientes sexológicos. ¿Quién tiene, digamos, quién pudiera decírsele, este es un posible paciente sexológico y yo necesito remitirlo a una sexóloga, a un sexólogo que le pueda brindar las herramientas desde la sexología? Pero como terapeuta, como psicólogo, si no soy sexólogo, yo necesito saber clarificarlo, identificarlo, para no meterlos a todos en un saco. Sí, decir, no, todos esto lo que tienen es tal conducta o tal situación en el sistema, lo que son aquí sistémicos familiares, que somos muchos, y nos vamos solo por un lado y entonces no miramos lo demás. No, hay que mirar todo, hay que mirar al ser humano holístico, hay que mirarlo complejo, integral. Entonces ahí está, alteraciones a nivel del deseo sexual, vamos a ver las alteraciones a nivel de la situación estímulo, alteraciones a nivel de la respuesta sexual, alteraciones a nivel del tiempo de funcionamiento, alteraciones a nivel de pareja, disfunciones sexuales femeninas, disfunciones sexuales masculinas. ¿Vale? Y finalmente vamos a dar un paseíto para reconocer los posibles tratamientos basados en procedimientos conductistas o condicionamiento clásico por asociación, como por asociación yo puedo hacer cambios sexuales, cambios conductuales, por condicionamiento operante, por reforzamiento, tratamientos basados en la terapia cognitivo-conductual, tratamientos basados en la terapia sexual de Kaplan, una de las autoras más importantes de la sexología, de la psicología y la sexología, y el modelo fisiológico y sociocultural hacia el restablecimiento de la función sexual. Todo esto es lo que vamos a estudiar. Entonces, estos son los temas que los trae hoy acá. Ahora sí, cuéntenme, ¿cómo les parecen los temas que vamos a abordar en este diplomado? Así curiosamente, ¿qué les permite percibir en este estudio maravilloso que vamos a hacer? Geniales, dice Elsa, muy interesante. Todo esto está escrito en un manual que les dice también de estudio para que ustedes puedan repasar los contenidos, pero también van a conseguir unos libros especializados, técnicamente hablando, pues, para entender las disfunciones, los trastornos, las alteraciones, todo eso. ¿Vale? Todo eso está montado también. Abordaje muy integral, todo esto es nuevo, sí, es muy nuevo para algunos, claro. Para otros puede ser un bonito repaso de lo que ya saben, si ya han estudiado un poco esto. Entrar a un mundo que desconozco, pero que siempre ha existido, sí, y que nos habita, porque la sexual, nosotros somos seres sexuados. Desde el momento de la fecundación, anótense en eso, hasta el día de nuestra muerte. Somos seres sexuados, activos o pasivos, como usted quiera, pero somos seres sexuados.
Muy completo para ampliar las perspectivas, sí. Miss, qué coraje. Ay, te da enojo que esté tan maravilloso porque solo me la quiero pasar estudiando. Ah, pero no entendí lo del coraje y enojo que esto esté tan maravilloso porque solo me la quiero pasar. Y te da rabia que te la quieres pasar estudiando. ¿Sabes cuántos humanos, cuántos filósofos en la humanidad se dedicaron solo a estudiar? Bueno, yo le digo, mi hijo me decía, pero mamá, ¿tú hasta cuándo estudias? ¿Hasta cuándo estudias? ¿Hasta cuándo estudias? Y yo le digo que a mí me ha dado tantos regalos el estudio que yo ya dejé de explicarle hasta cuándo voy a estudiar. Creo que voy a estudiar toda la vida. Pero ya he aprendido también no solo a estudiar, sino a estudiar y a ganar, estudiar y trabajar, estudiar y producir, estudiar y crear y entregar. Entonces, eso también es un proceso que nos va a llegar a todos. Dice por acá Cristi, tan linda, mi tema favorito de hace 15 años, quiero conocerme más en este ámbito. Bueno, ¿quién recuerda cuál fue la primera pauta de las tres? ¿Quién recuerda en el ejemplo del video? Dijo, hay tres procesos básicos. ¿Quién lo coloca aquí? Muy interesante y actualizado. Sentir, qué bonito. Ay, sí prestaron atención al video. Qué bueno sentir. El enojo es de risa porque me da mucha felicidad. Ah, no, genial, genial, genial. Sentir, sentir, sentir. ¿Y qué vamos a desarrollar en el sentir? Comprensión, que es el segundo. ¿Y qué es lo que quiero que al final puedan lograr, si ustedes se lo permiten? Acompañar desde un profundo respeto, sin juicio. Miren que el conocimiento lo que nos lleva es a liberarnos de los juicios, a liberarnos de las etiquetas y empezar a ver al humano como lo que es un humano muy, muy, muy complejo, pero también muy, muy, muy básico en muchas áreas. Entonces a veces nos quedamos entrampados en los extremos. Sentir, comprender y el arte de acompañar. Qué bueno. De eso va, amigos. Detrás de la palabra estudio hay más estudios. Encontrarte con tu divinidad en ti. Qué bonito, Milexa. Gracias por regalarnos eso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, a lo que vinimos. Vamos a empezar hoy con la introducción. Luego, yo me imagino que en la corporación me van a tomar los últimos 20, 15 minutos. No sé, voy a leer porque yo no he leído. Yo salí, entré y no he mirado para que ellos les den la información de cómo ustedes pueden ser parte de, pues, me imagino, de la formación. ¿Ok? Mm, ok. Vale, por acá no tengo nada por ahí. Bueno, no me han escrito, pero si me escriben ahora, estoy pendiente. Bueno, sentir, comprender y acompañar. Qué bonito. Vamos a ver, entonces, vamos a iniciar hoy con nuestro módulo número 1. Con esto por aquí. Ok. Y vamos a ver esta introducción, pero esto no lo vamos a hacer porque esto no lo vamos a trabajar, esto ya lo exploré inicialmente. Vamos a ver la pequeña reseña histórica de lo que significó la sexología en el tiempo. Porque para nosotros hablar de sexología como ciencia, pues no podemos pensar que hubo un hecho único que la hizo científica. Realmente es un largo, largo camino de acumulación de información, de datos, ¿sí? Y bueno, de hecho, imagínense que hay registros prehistóricos, arqueológicos, que nos muestran los registros de información sexual en vasijas, en dibujos, en jeroglíficos, en formas como la humanidad prehistórica pudo registrar cómo era su dinámica sexual. Pero el sexo, por lo visto, a nivel mundial ha sido objeto de constante interés desde tiempos ancestrales, ¿sí? Y una de las tareas importantes de la civilización fue la regulación del impulso sexual. Ese ha sido como uno de los logros civilizatorios más impactantes de la humanidad, porque realmente todos pertenecemos al reino animal y desde el reino animal somos muy impulsivos, muy de desear y de tomar lo deseado y de responder a una fisiología que se excita y hacer algo con eso. Pero el proceso de civilización que ha vivido la humanidad con todo lo doloroso que ha podido ser, nos ha llevado también a regular el impulso sexual. Entonces, vamos a ver qué pasaba en la era antigua, cuando antes en la era prehistórica todo era libre, se podía hablar inclusive de, se decían, bueno, eran promiscuos, pero es que eran promiscuos o era que vivían respetando su impulso o vivían obedeciendo
sin ninguna otra ley más que la ley del sentir. Obedecían su impulso y accionaban en función de su impulso. Esa era la especie. Pero entonces por ahí en 3000 años antes de Cristo, más o menos, hasta la caída del Imperio Romano, 476 años después de Cristo, hay ciertos registros, hay ciertas informaciones de cómo se miraba, digamos, el comportamiento sexual. Y aquí nos vamos a centrar solamente en aspectos puntuales. Había una cosmovisión dualista en el Medio Oriente. Fíjense que se destacaba la visión dualista del mundo en las antiguas culturas, donde el cuerpo y el sexo se consideraban parte del principio del alma. Entonces eran parte, el cuerpo y el sexo eran parte de esto, de eso que llamábamos alma en aquel momento, ¿ok? Pero también había una desmitificación, era dual, ¿no? Y lo dual era que había algo perecedero también y algo etéreo, algo eterno, ¿no? El cuerpo, el alma y esa mirada dual. Pero también había una desmitificación de la sexualidad por parte de los israelitas. Se resaltaba en esa era antigua la desacralización de la sexualidad al liberarla de la dominación de dioses y demonios. ¿Sí? Se creía que la sexualidad era un don de Dios para la alegría humana y la exaltación de la fecundidad. Y eso también se contrastaba pues con la subordinación de la mujer al hombre. La mujer obedecía al hombre. Recuerden que esto viene de la era antigua, ¿ok? Y esa norma pues era lo que se imponía en aquel momento. Pero también en Grecia y Roma pues había otra mirada. Se mencionaba la aceptación de las relaciones homosexuales. De hecho, habían esculturas que lo representaban y pinturas que lo representaban. Y en la sociedad griega había un estatus de mejoramiento en relación a la mujer, ¿sí? Como lo podemos ver en Roma, ¿sí? Aunque aún estaba subordinada al hombre y carecía de derechos ciudadanos. Los derechos ciudadanos o derechos públicos eran derechos del hombre. Y la mujer era del evento privado, de la casa hacia adentro y del proceso de la relación. Entonces, inclusive, miren, a mí me parece tan impactante estas relaciones y las analogías que se me han ocurrido en el camino y también las he visto en otras formaciones, es como la mujer, su sexo va hacia adentro y el sexo del hombre va hacia afuera, porque de hecho los genitales del hombre son visibles si está desnudo. Los genitales de la mujer no son visibles si está desnuda, ¿sí? Porque la vulva está en medio de sus piernas y su genitalidad y todo su aparato está interno, ¿sí? En cambio el del hombre es visible, su pene, sus testículos, todo es visible externamente y de frente. Y eso puede mostrarnos también dinámicas de la mujer en la introspección y el hombre hacia afuera, ¿no? Bueno, desde la mirada de Platón sobre el cuerpo y el alma, se destaca la visión del cuerpo como una cárcel del alma. Imagínense esto. Entonces ahí venía que había que castigar al cuerpo para liberar el alma y esa era otra forma, otro pensamiento y fue influyendo también en el pensamiento occidental a través del platonismo, incluso con figuras como San Agustín de Hipona, ¿sí? Que más adelante veremos algo que él decía, muy importante. Entonces, pero hay unos cambios que ocurren con la llegada del cristianismo. Con la llegada del cristianismo se empieza a vivir una era de, digamos, de las Santas Cruzadas, unas eras, digamos, de la conversión de las personas, de haber que llevarlas al cristianismo y pues todas las prácticas culturales, religiosas, de dioses paganos, todo eso llevaba a castigar a las personas y a someterlas inclusive sexualmente en nombre de el Cristo o en nombre del cristianismo, pues que se estaba imponiendo como ley, no porque Jesús lo pidió, es porque eso fue lo que culturalmente se entendió en aquel momento como un dogma y así se tenía que vivir. Luego viene, por supuesto, la sexualidad en la Era Media. Y en la Era Media, esto se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, más o menos hasta el siglo XV después de Cristo. Por ahí más o menos va la Era Media. Y aquí vienen unos grandes, grandes cambios y de impacto. Aquí hubo, si antes había permiso para disfrutar la sexualidad
Era ni de dioses ni de demonios, nada, era sexualidad para exaltar el placer y el disfrute. La homosexualidad no tenía ningún problema, o sea, se podía vivir, se podía disfrutar. De hecho, los que han visto películas con gladiadores y todo esto, y te daban cuenta que estos hombres corpulentos se iban a las guerras y entre ellos mismos tenían actividad sexual, se gustaban, claro, porque erotizaban, porque claro, el cuerpo era erótico, era atractivo y se lo permitían y no tenían tantas restricciones. Cuando ya entramos en la Era Media, entonces viene un repudio hacia todo lo que simboliza la palabra sexo, todo lo que tenía que ver con sexualidad fue castrado, repudiado, oculto. Se enfatiza la castidad, especialmente entre sacerdotes que antes se casaban, luego ya no se pudieron casar más. Pero lo que ocurría comúnmente era el incumplimiento del voto de castidad sacerdotal. O sea, esto era una norma, pero no se cumplía. De eso hay mucho registro de que no se cumplía. ¿Ok? Porque igual la fisiología estaba siempre pidiendo pues, el placer y el disfrute. Ocurren normas restrictivas de la teología cristiana y la ética, y a pesar de que las normas restrictivas, la mayoría era de los cristianos, tanto nobles como plebeyos, igual disfrutaban de su vida sexual de manera libre, lo que resultaba en situaciones que en aquel momento se les llamaba adulterio, hijos bastardos y prostitución. O sea, esta dinámica es tan antigua, casi que como la humanidad misma, solo que cuando llega una era marcada por dogmas y por estructuras religiosas, pues ya sabemos que entonces se empieza a etiquetar. Este es un adúltero, esta es una adúltera, esto es un hijo bastardo, no era un hijo, sino un hijo bastardo y así. Y la razón, pues la prostitución. Por supuesto, aparecen los cinturones de castidad. ¿Por qué? Porque no había manera de controlar, los hombres se iban a las guerras y no había manera de controlar que las mujeres no tuvieran actividad sexual. Entonces, y las guerras no eran de 2, 3, 5 meses, a veces eran años y aparecía a los 6 años, 5 años la pareja. Y bueno, venía a su casa, a su trono, a lo que sea, y se encontraban con que su pareja había tenido hijos con otras personas en ese periodo. Entonces, bueno, inventan estos cinturones de castidad como medida para garantizar la propiedad y para garantizar la fidelidad de la mujer, mientras el hombre se dedicaba pues a actividades como la guerra o a ir a otras dinámicas de territorio o cosas así. ¿Sí? También, fíjense que la concepción de la actividad sexual según San Agustín y Santo Tomás de Aquino tuvo mucho impacto en su momento, porque recuerde que ellos eran como los influencers de esa época, de la Edad Media, esa época donde se estaban instalando estos procesos muy profundos de aberración y rechazo hacia el sexo. Y pues claro, en cada época hay gente que tiene un gran poder con la palabra y influencian a los otros. Ahorita tenemos la influencia en las redes sociales, pero antes eran estos grandes influencers. Entonces, San Agustín recoge la tradición platónica y afirma que la actividad sexual compromete la dignidad humana. Esa era su mirada, solo siendo aceptable dentro del matrimonio y dirigida a la procreación. Esa fue la mirada. Por eso todavía hoy en día muchas personas desde sus religiones dicen, no, el sexo es malo, solo es bueno si es para la procreación. Por eso, porque eso viene de la Edad Media. Entonces, Santo Tomás de Aquino señalaba que la actividad sexual debía ser exclusivamente para la procreación y consideraba el amor apasionado hacia la esposa como adulterio. Y qué interesante que entendamos esto. Esto ocurría en esa era. Y hoy en día las personas se casan, muchas todavía se siguen casando con la persona que es buena para tener un hogar y es buena para tener hijos, pero no le genera erotismo, no le genera deseo sexual. Y a los 6 meses o al año, pues ya estas mujeres que son más educadas, más preparadas, más aperturadas a la información, están más expuestas a datos ricos de conciencia corporal, dice, pero ¿por qué es que él no me toca? ¿O porque es que ella no sé qué? ¿O porque es que ella es fría? ¿O porque es que, bueno, porque hay una información que sigue desde la Edad Media, imagínense la antigüedad de esta información en nuestra cabeza, diciendo que no puedo tener una actividad sexual placentera, porque si la tengo placentera, me estoy comportando como una adúltera. Y miren qué curioso, ¿no? Yo leyendo esto muchos años después,
que me divorcié y algo me parecía muy cómico, ahora me parece cómico, antes me parecía un sufrimiento, era que, digamos que cuando de vez en cuando tenía una actividad sexual divertida, sabrosa con mi pareja, yo el otro día me iba a confesar. Yo no sabía por qué lo hacía, pero después que yo vi esta materia, la primera vez que la vi en la primera maestría y eso me llevó a hacer la maestría solo en sexología. Cuando yo vi esto, yo estaba impresionada porque yo decía, guará, yo estoy respondiendo a una pauta de la Edad Media, donde yo podía disfrutar el sexo, que pocas veces lo disfruté en la primera relación de matrimonio, porque mayormente para mí todo lo que era de sexo era pecado, porque venía de una familia religiosa que rezaba el rosario de rodillas. Ustedes se pueden imaginar cuántos conceptos también distorsionados pudieron haber manejado ellos para, desde lo hacían, desde lo que sabían, por supuesto, pero desde esa información errada, cómo nos transmitieron a nosotras, a las nuevas generaciones, que el sexo era lo más sucio que había. Entonces, el sexo era sucio, el sexo era malo, el sexo era vergonzoso y si te lo medio disfrutabas, tenías que ir corriendo a confesarte. Al menos esa es mi anécdota. Después que yo salí de la relación, cuando me divorcié, yo dije, ay, al menos no voy a tener más actividad sexual, qué alivio. Y luego decía, pero no, ya va, a mí me dan ganas. Y luego que empecé a estudiar todo esto, fue que entendí que no, qué locura haberme castrado de esa manera, pero era lo que sabía. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de mujeres, más que a los hombres. Pero a la mayoría de las mujeres, a algunos hombres les pasa también, porque también los he atendido, pero mayormente a las mujeres, esta sensación de castrarse sexualmente. ¿Por qué? Porque es malo. Entonces, ¿qué decía San Agustín específicamente? Esto es muy interesante. Cuando el placer sexual llega a su clímax, miren esto, hay una total extinción del control de la voluntad. Aquí quiero que se ubiquen, vamos a ir desglosando esta frase. Cuando hablamos de clímax, hablamos del orgasmo. Cuando llegas a ese placer, a esa profundidad de placer, por supuesto tú no estás pensando ni en la gotera, ni en que tienes que estudiar para un examen, ni que tienes que ir a los chamos al colegio, ni que no has hecho la lámina de no sé qué, o no has hecho la comida no sé qué, no has sacado el perro. Tú estás ahí disfrutando la actividad sexual. No hay voluntad controlando, no, lo que viene es el orgasmo número 1, contracción 2, contracción 3. No, usted está entregado al placer. Ahí la defensa de lo intelectual es sobrepasado, porque por supuesto usted no está pensando, usted está sintiendo. Y recuerden lo que les mostré en el video, el primer paso, sentir, para luego comprender y luego acompañar. Entonces, pero claro, si San Agustín nos dijo por allá el año 430 después de Cristo, si usted deja que las defensas se le sobrepasen, que usted no pueda pensar, solo sentir, pues usted, siendo un amigo de la sabiduría, usted debería evitar eso a toda costa, ¿sí? Porque él dice, seguramente cualquier amigo de la sabiduría que vive una vida de casado preferiría, si es posible, concebir hijos sin una lujuria de este tipo. O sea, usted debería concebir hijos solo pensando, moviéndose, pero desconectándose del cuerpo. No sienta el cuerpo. Solo piense que ese acto que usted está haciendo es para procrear. Entonces, en esa mecánica intelectual donde el cuerpo está brutalmente estimulado por los olores, la fricción, las sensaciones, el roce, pues claro que era una misión imposible, pero la gente se atrevía. Y de hecho muchas mujeres desarrollaron eso que hoy en día, bueno, en aquel momento se llamaba frigidez, hoy en día sabemos que puede ser anorgasmia, una disfunción sexual femenina, pero en aquel momento era quédese quieta y solo que se lo metan, se muevan y se lo saquen. Y usted quieta, y mientras menos sienta, mejor, porque así elevas el espíritu de tu marido para que se vuelva santo y tú pues también elevas tu espíritu. Las mujeres se sienten como más buenas si no tienen placer. ¿Y quién dijo que eso es un correlato, una correlación? No sentir placer te hace una buena persona. No, bien lejos, puede ser la más maluca y amargada y amargado y dañino y malvado inclusive, pero no tienes placer, eso no tiene que ver. Pero bueno, en aquel momento vamos a ponernos en el contexto de San Agustín, el influencer de su época. Entonces, cualquier amigo de la sabiduría que vive una vida casado preferiría esto, hacer el hijo mecánicamente. De esa manera, mire lo que decía, las partes de su cuerpo que fueron creadas para ello obedecerían a su mente, inclusive para la función de la procreación, así como otros miembros de su cuerpo sirven para las diferentes tareas que le han sido asignadas. ¿Sí? Ello iniciaría su actividad bajo la influencia de la voluntad en vez de ser agitados por el fermento de la lujuria. Entonces, la voluntad y la lujuria
eran antagónicos, no pueden estar en el mismo cuerpo. Para San Agustín, hoy en día, gracias a los avances científicos, al estudio de la sexología, podemos entender que la fisiología no es solo responde a la procreación, fácilmente responde al placer, responde al deseo, se conecta con olores, con imágenes, con sonidos, con el órgano más largo que tenemos en el cuerpo, la piel, y conecta con el placer. Así de rápido. Pero con la dinámica que teníamos en aquel momento como que no era tan fácil, ¿no? Entonces, detrás de, ajá, vamos a ver, mi abuela materna decía que prefería a los hombres porque las mujeres tenían la vagina muy fea. Ay, carajo. Ay, Dios mío. Puede ser sistémico y uno no siente, pero eso es lo que es ancestral. Claro, porque nosotros pertenecemos a toda esa historia. Mire qué interesante, esto es historia, esto es sistema familiar, esto es sistema humano y nosotros tenemos un sistema religioso. Nosotros encajamos, así yo no practique, yo puedo tener un montón de represión en el cuerpo y no tengo ni idea, yo no practico ya ni rezo de rodillas, ni puede ser que yo no vaya ni a misa, puede ser que yo no haga un montón de cosas que hacía mi abuela, pero eso no me quita no me quita lo bailado, ¿no? No me quita los tabús, no me quita los procesos que no he resuelto. Perdón, no sé si lo comentaste, esa definición es para ambos sexos, solo para la mujer, no sé cuál definición específicamente, porque estamos hablando en general de lo que ocurría en la Edad Media, Raúl, no sé, estamos hablando en general, ¿ok? Pero esta que estamos viendo de San Agustín era la mirada de San Agustín, recuerden que en esa época era patriarcal. Ah, bueno, chévere, patriarcal. De hecho, vamos a ver más adelante que otros monjes o fray o otros influencers de la época decían otras cosas duras en relación a la mujer. Para que sea el hombre, la mujer tiene que servir de refugio al hombre, mejor dicho. La mujer no tenía que sentir. Y la actividad sexual, el hombre tenía que guiarla a voluntad para la procreación, no podía sentir. Y les doy un dato, antes de que aparezca el esperma, exista la eyaculación, el pene, como tiene 4.000 terminaciones nerviosas, con un pequeño roce tiene mucha respuesta sensoperceptiva de placer. No había manera de hacer esto con voluntad sin placer. O sea, la voluntad y el placer estaban juntos, en todo caso. Pero la mente podía mirar para otro lado, la persona podía mirar para otro lado, podía hacer el esfuerzo de no sentir placer, pero la sensación del placer, dígame en esto, la testosterona en el hombre es como un sol todo el día, ahí prendido. Puede haber nube, pero el sol está ahí. Entonces, ese proceso bioquímico del hombre, donde todo el tiempo está demandando fuerza, energía, vitalidad, músculo, salud mental, pero también sexual, está pidiendo actividad y cosquilleo y se siente en todo el cuerpo. ¿Cómo sabía San Agustín tanta lujuria si no era aceptable? Pues porque él lo vivió primero. Él se desordenó bastante y luego se volvió santo. Ustedes no sabían esa historia. Ahí digo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hay hombre con disfunción eréctil? Bueno, Maricel, qué buena pregunta. ¿Por qué hay disfunción eréctil? Hay muchas razones. Hay razones orgánicas como diabetes, deficiencia en la testosterona. Se ha caído a nivel mundial más de, o sea, como pareciera que hubiese pasado 1.000 años de evolución y solo han pasado 100 años, pero en esos 100 años los niveles de testosterona de la generación de ahorita comparado con los de hace 100 años es muy bajita. Eso está afectando hasta chamos de 17 y 18 años, aunque ustedes no lo crean. Porque hay déficit, hay alteraciones. Hay diabetes, hay hipertensión, hay enfermedades crónicas degenerativas, hay muchas razones. ¿Por qué reprimía tanto San Agustín? Bueno, porque primero gozó bastante. Ya. Ahora miren esto. Ah, bueno, ya vimos que él no quería que hubiese tanta lujuria, ¿verdad? Bueno, pero miren lo que decía Bernardino de Siena, de la orden franciscana. Él predicaba para los matrimonios, cada vez que ustedes se unen de una forma que no es para la procreación, es pecado. Y de cada 1.000 matrimonios, 999, miren, ahí van para la quinta paila, pues son del demonio porque siempre están pecando contra la naturaleza. Porque en su mirada, en su conocimiento, influenciado por el platonismo, por esa dualidad cuerpo-mente, donde el cuerpo era la cárcel del alma, ¿sí? Cuerpo-alma, mejor dicho.
Todo el cuerpo, todo lo que era finito y que podía perecer era malo, y todo lo eterno, etéreo, espiritual, pues era lo salvable. Entonces, claro, este cuerpo se iba a morir y se iba a descomponer. Entonces, este cuerpo era malo. Así fue visto, ¿no? Así fue visto. ¿Ok? Entonces, en aquel momento yo quiero que ustedes vean lo contextual. ¿Qué información había? Porque si 999 era un dato estadístico, vamos a especular, ¿no? De 1999 sentían placer. ¿Qué nos decía la lógica con ese dato? El placer era fisiológicamente parte de la dinámica de la humanidad, era parte de la biología. Entonces, tú imagínense luchar, es como que ustedes me digan, todos los que tengan ojos y los tengan abiertos son ojos del demonio, tienen que tenerlos cerrados. ¿Listo? Pues todos tienen curiosidad de abrirlos y mirar qué está pasando en el mundo. Al rato todo el mundo tiene los ojos abiertos y uno que otro por ahí obediente los mantiene cerrados. Entonces, el que los mantiene cerrados es de Dios y todos los demás que los abren son del demonio. Más o menos como una analogía así. Todos los que vuelan tienen que andar por el mundo y no oler. Si usted huele, usted es un pecador. Evite oler. Entonces usted, ay, pero huele a pollo frito y huele a rosas y huele a colonia y huele a sexo y se le huele a la vida. No sabemos si era envidia, Lesa. No sabemos, pero bueno, pasaba, ¿ok? Pasaba que esas cosas eran complejas. Entonces, esa es la visión. Yo quiero regalarles la visión de aquella época porque esta visión, yo que le doy clase a gente de maestría, de posgrado, pues, de pregrado y posgrado, que trabajan con el cuerpo humano, que son médicos, y ellos siguen creyendo que muchas de las conductas sexuales, y tienen muchas de estas ideas, o sea, son muy conservadores en las ideas que tenemos de la Edad Media. Entonces darnos cuenta, como dice por ahí, ni tan calvo ni con dos pelucas, ni andamos en el desnalgue y haciendo todo lo que creemos que todo está bien, ¿no? Porque hay cosas que en su cuerpo no van a vibrar, usted no se va a sentir a gusto, pero tampoco es como que vamos a vivir en la pura represión, porque eso ya no funciona, porque la ciencia avanzó, porque nos dijo, mira, esto antes creíamos que un trueno es Dios hablando, ahora sabemos que un trueno es un choque de nube, un proceso eléctrico y de clima, y cosas como esas, ya empezamos a tener más explicación para entender mejor el mundo. Todo lo que no podíamos entender, lo podíamos satanizar, ahora lo podemos entender un poco más, entonces ya podemos empezar a ser más equilibrados con el uso de la información. Dice acá, mi madre nos decía, no se toque su vaina, y yo, ¿eso por qué? Y por favor, cuánta idea limitante. Si ellos ya se habían cansado de los placeres, pusieron condiciones para que los demás no los provocaran. Bueno, visión. Yo he tenido personas que van a mi consulta con saciedad sexual. Y cuando entran en la saciedad sexual, es porque ya han pasado una época de muchísimo, digamos, variantes fisiológicas sexual, para no entrar en ningún juicio. Y esa variante ha sido tan dantesca, la han disfrutado de tantas maneras. Llegan a un punto es que nada les hace placer, entran como en una sexualidad, un periodo de nada de sexo. Pero yo me imagino que la sexualidad como patrón también ha existido en toda la humanidad igual, o sea, en personas. Y dígame si alguien de estos era sexuales y creía que como ellos no sentían placer, nadie debería sentirlo y todos los demás eran enfermos. Porque si a mí no me da nota porque a ustedes sí, ustedes tienen que estar enfermos. Y si eran influencers, pues lo que ellos decían era santa palabra. No, está claro. Entonces, bueno, luego aparece dentro de esta misma también, así como había esta extrema ortodoxia religiosa, pues también aparece la tolerancia de la reforma protestante hacia la función sexual. Y esta reforma mostró una mayor tolerancia hacia el ejercicio de la función sexual, no considerándola pecaminosa. Además, no consideraban el celibato y la castidad como signos especiales de virtud. O sea, usted podía ser casto, usted podía ser célibe, pero eso no significaba que usted era virtuoso. Que los signos de ser una persona virtuosa tenían que manifestarse en otras conductas, o mejor dicho, en las conductas de la cotidianidad, en esas conductas como usted se reflejaba al servicio del otro, en ayudar al otro, en ser buena persona, no buena gente de vez en cuando, como decimos, ay, fulano de tal, no sé, hace un montón de cosas, pero en el fondo es buena gente. No, no nos sirve que sea en el fondo, no sirve que sea todo el tiempo, que sea en la forma, que sea en la presencia. Entonces, se creía que el que era célibe era un santo. Que como no había tenido actividad sexual y era casto, pues ya eso era suficiente. Y usted puede ser tremendo psicópata,
podía ser tremendo, trastornado, y eso podía generarle, y algunos trastornos no le hacen daño a las personas, pero hay otros que sí, donde puede agarrar a alguien, hacerle todas las maldades posibles, pero usted casto, entre como era casto, era bueno, era virtuoso. Son conceptos que se fueron, gracias a los mismos filósofos, peleándose ni discutiéndose. Y fíjense, ¿qué se quería en la Edad Media? ¿Qué se quería con fuerza? ¿Qué se nos instaló en el imaginario, en el inconsciente colectivo, diría Carl Jung, ¿sí? Que yo todavía atendí una pareja apenas hace 6 años, recuerdo cuando los atendí. Ella, él quería, pues, como buen hombre, con buena testosterona, sano, fisiológicamente hablando, quiere actividad sexual todos los días, si no es que casi todos los días. Y ella no, porque ¿cómo le ocurre? Pero si vamos a misa, el padre dice, en la congregación dice, no deberíamos tener sexo si no es para reproducirnos y no vamos a tener hijos todavía, así que no deberíamos tener. Y ella tenía ese chip y él tenía el chip de, pero ¿qué le pasa? Si eso es tan bueno, además ya estamos casados por la iglesia, pero ¿tú qué más quieres? El sexo era legítimo en el matrimonio, pero ¿qué decía el chip de aquella época? Con fines reproductivos. También decía, para conseguir la salvación había que contener la pasión, casi que rimaba, ¿no? Entonces, aguántese, no sienta pasión y usted va a ser salvo, su alma se va a salvar. Entonces, claro, las personas han asociado siempre sexo con pecado, en líneas generales. No digo que todo el mundo, pero una gran cantidad de humanos lo ha asociado con algo sucio y pecaminoso. ¿Por qué? Porque si estás en pecado no te vas a salvar. Y dígame si mueres en pecado, ¿no? Pues te vas para la quinta, ¿no? Ya saben, no para la quinta Vergara precisamente. Entonces la relación sexual era condenada durante los días del Señor. ¿Y cuántos días celebra la iglesia? ¿Cuáles son todos los días del Señor en la iglesia? Un montón, hay como ciento y pico de santos que hay que celebrarles. Y hay que hacer un montón de actividades religiosas. Y todos los días del Señor, usted ni se le ocurra. Pero mire, encima de eso, en el embarazo. Entonces, en el embarazo, se supone que usted ya no va a quedar embarazada, que puede gozar durante los 9 meses. Ah, no, como ya estoy embarazada, no, no puedo tener actividad sexual. En el ciclo menstrual tampoco, en el amamantamiento menos. Entonces ustedes podían pensar en la abuelita, por ejemplo, o en la bisabuela, si ustedes tienen ese dato, que tuvo 20, 30 muchachos. Mi abuela tuvo 18, mi mamá es la 17. Y dice la gente, uy, pero es que en aquella época no existía televisor. Después que usted agarra y lee esto, usted entiende que la abuela a duras penas echó 20 polvos, así decimos en criollo, unas 20 o 30 tiraditas en toda su vida sexual. Y en esas 20 colaron los 18. En una que otra no coló y se fue a rezar porque no coló. La mayoría fue. Y cuando entró en menopausia, camas separadas. Yo conocí a mis abuelos en camitas separadas. Mi abuela en una cama y el abuelo en otra. En el mismo cuarto, camas separadas. Yo tendría 5 años, 6 años, cuando llegué tenía 6 años y medio, y ellos ya dormían así. Y eran los dos que iban, entraban, salían, paseaban, ¿no? En camas separadas. Ahora, pero entonces, ¿cuántas personas viven en pareja en cuartos separados? Después de cierto momento se apagó la llama sexual, que vamos a ver más adelante cómo podemos trabajarla, ¿sí? Pero la dinámica es, ¿quién sabe a qué ancestro están honrando con eso? ¿Quién sabe qué mandato religioso, social de la época de la Edad Media todavía gobierna los comportamientos sexuales? Entonces ahí está un dato interesante. Dice, ¿cuánta frustración sexual ha causado esa manera de pensar? Bueno, ¿qué creen? Ya le vamos a dar la palabra a la corporación. Déjenme salir de esta lámina maravillosa y ya les vamos a dar la palabra para que les expliquen cómo podemos estudiar esto, el proceso, pues, digamos, administrativo. Bueno, pues entonces nunca podían. Claro, bueno, qué bueno lo orden. Entonces, cuando ustedes piensen, uy, aquella abuelita tuvo 20, qué gozona, ¿no? Qué cuento gozona, esos fueron los únicos 20 que echó y tenía que ser con esa intención, pues colar uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Vendían camas gemelas para eso, claro. Pobre abuela, no gozaron nada, no. Y nosotras tenemos la represión de las abuelas que no gozaron. Y si gozamos mucho, nos sentimos como que eso no está del todo bien, ¿sí? Y entonces tenemos muchas etiquetas para poder disfrutar. Entonces el hombre debe estar, miren esto lo vamos a ver un poco más, pero el hombre debe estar sobre la mujer en el acto sexual. La mujer está aquí, ay, la otra semana les muestro los muñequitos, porque los tengo en San Cristóbal, pero yo tengo mis muñequitos tejidos para explicar el cuento.
la mujer está aquí, el clítoris de la mujer está aquí, pero ella está acostada. Ella está acostada, el hombre viene, penetra, posición del misionero, se llama esa posición, donde el hombre está arriba y la mujer está abajo. Yo recuerdo cuando yo vi esto la primera vez y una señora que estudiaba conmigo, que tenía como 70 años, pues yo era la pichona del grupo, yo tendría 24 cuando hice la maestría, y ella tendría sus 70 y tantos. Y ella decía, no, hombre, como 40 años con el viejo y no sabía que hasta lo que hacíamos tenía nombre, o sea, porque ella toda la vida practicó la posición del misionero, ella nunca se encaramó, nunca se montó encima, nunca cabalgó a la pareja, nunca se la disfrutó, no, ella siempre se acostaba, abría las piernas y el entre, posición del misionero. ¿Y por qué se le llamaba así? Porque en la época de las cruzadas, los misioneros iban a las aldeas, entraban a las chocitas, veían que eran paganos porque tenían el simbolismo de religiones paganas en aquel momento, montaban a la mujer en la mesa mientras le estaban teniendo la actividad sexual, mientras estaban penetrando, le exigían que rezara el Padre Nuestro y era una forma de convertirla. Entonces la posición del misionero. El misionero se montaba, la cogía y se iba. De esos misioneros salieron un montón de hijos, por supuesto, también. Bueno, ¿a qué tatara estaremos haciéndole leal? Bueno, para que lo revisen. Camas separadas. Es que no saben gatear. Bueno, tal vez, pero quién sabe si no. Quién sabe si la pura religión no se los permitía y era un mandato duro. Por eso tenían tantos hijos para no sentirse pecadoras. Bueno, no, tal vez era porque era lo único que podían hacer. Cuando lo hacían era así. Piensen en que muchas ni siquiera disfrutaron un orgasmo. No sabían ni qué era eso. Tal vez sintieron una cosquillita, pero tal vez ni siquiera tenían ganas de estar. A todo esto en el inconsciente colectivo, lo cual lo traemos con nosotros y con ellas arraigadas, muchas creencias que reprimen muchas mujeres y hombres. Qué maravilla que lleguemos a esta época. Sí, qué bueno que nacimos fue en esta época, ¿no? Podemos verlo como historia. Ay, tu abuelo también dormía en cama separada. Bueno, mire, la sodomía y la bestialidad eran penados, ya no podían tener esos actos grupales, ya no podían tener relaciones con animales, que también existía la zoofilia en aquel momento. Los buenos cónyuges ponían de 90 a 120 años para pagar la deuda del matrimonio. ¿Eso cómo se hacía? Se pagaba con diezmo. Usted tenía que diezmar porque usted había sido pecador. Entonces usted iba a la iglesia, se confesaba, pagaba, el padre le decía, debes tanto, tú pagas, y tenía 120 años para pagar las deudas que tenía del matrimonio, porque como tenía actividad sexual con placer, pague. Eso es un tema, ¿no? Bueno, vamos a ver qué preguntan por aquí. En primer, hay una serie que se llama Cuentos de la Criada. Tratan de hacer... No, pero yo les tengo otro mejor. Se van a ver El Rey Pasmado, más o menos ambientado en la Edad Media. Espectacular El Rey Pasmado. Ujú. Bueno, pero eso es interesante, ¿no? El cuento de la criada. Es posible que por ello se presente con más frecuencia la frigidez. En la mujer es más frecuente, por supuesto, porque la mujer tiene más, desde socioculturalmente hablando, tiene más represión para disfrutar, para conectar, para sentir su cuerpo, porque fíjese, desde niña que empieza a experimentar el juego, el tocarse, el moverse, el cruzar las piernas. Hay niñas que aprietan las piernitas y sienten escalofríos y eso es rico, les parece placentero. ¿Y qué empieza a decir la familia? No, que va a ser una pervertida, que no sé qué, que no, que eso es sucio, que cochino, que caca, que no sé qué, regaños, peleas. Y todo eso pues genera castración, digamos, a nivel represión, a nivel del comportamiento sexual, es muy fuerte. Bueno, vamos a ver que por acá está la corporación que quería, levantó la manita, vamos a ver si están por ahí, para que les den información a ustedes. Gracias, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias por compartirme, profe, estos minuticos. Compañeros, serán 10 minuticos para compartirles toda la información de parte de la corporación. Sé que tienen muchas dudas con respecto a la duración y toda la parte administrativa. Así que estaremos por aquí 10 minuticos. Estoy compartiendo mi pantalla para que ya continuemos con nuestra clase. ¿Listo? Así que bueno, profe, gracias por estos minutos y gracias a todos los que están aquí con nosotros, los que incluso se quedaron de la formación anterior y los que también se están dando la oportunidad de conocer este maravilloso tema con esta profe Patricia. Así que compañeros, bienvenidos al Diplomado de Disfunciones Sexuales, Perspectivas y Prácticas Clínicas. Hoy, 3 de noviembre, estamos comenzando esa maravillosa formación con esta profe y estamos dándole fin el día
miércoles, cae exactamente 26 de noviembre. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el horario de esta formación? Lunes a miércoles, como ya sé que muchos de pronto conocen y para quienes no, las formaciones con esta profe Patricia será de lunes a miércoles de 8 a 10 p.m. hora Colombia. ¿Listo? Vamos a ver aquí ya a continuación un poco más a profundidad cuál va a ser la duración y demás para que puedan tomar nota y no se pierdan de nada. Ustedes van a tener, compañeros, esta primera semana, que son 3 días de clase 100% gratis, para que puedan conocer este nuevo tema. Quienes de pronto no han tenido la oportunidad de conocer a nuestra profe Patricia, la puedan conocer, se enganchen con esta formación y los esperamos a todos en la próxima semana, que ya será cerrada la formación para quienes ya hicieron incluso su aporte y reservaron su cupo para continuar en este diplomado. Como les comentaba, son 12 clases. Durante el mes de noviembre vamos a ver en 12 clases de este diplomado, lunes a miércoles de 8 a 10 p.m. hora Colombia. El día 26 de noviembre ya estaremos dando fin a este diplomado. Listo, las inscripciones están abiertas hasta el día miércoles, podemos prolongarlo un poquito más hasta el jueves, cerraremos ya las inscripciones para que todos reserven su cupo y nos vemos la siguiente semana lunes ya en la clase 100% privada. ¿Listo? Aquí van a ver, compañeros, el programa según el horario de que ustedes se encuentren. Recuerde que esta hora es a las 8, este diplomado es a las 8 p.m. Así que aquí ustedes pueden ver este cambio de horario según donde ustedes se encuentren. Sé que no todos están en Colombia, así que es importante puedan programarse, ya que hay un cambio de horario según el país en el que se encuentren. Entonces es importante puedan ver muy bien esta diferencia para que no lleguen tarde aquí a la sala. Nuestra modalidad, yo sé que ya muchos lo conocen y para quienes de pronto no, es 100% online por medio de esta plataforma que es Zoom. ¿Listo? Siempre vamos a ver por este medio. Así que bueno, ¿cuál va a ser esta inversión? Sé que muchos han estado preguntando, Valeria, ¿cuál va a ser este pago que vamos a realizar? ¿Cómo reservamos nuestro cupo? ¿Qué vamos a tener acceso y cuál es el beneficio que la SIL tiene para nosotros? El precio estándar de una formación aquí con la corporación tiene un precio de $70, compañeros. Pero para ustedes, y como les mencionaba, hasta el día jueves, siendo primicia, esta formación que hace bastante no se hacía aquí en la SIL, tendrá un único valor y un beneficio para todos ustedes solo de $33. ¿Qué va a incluir este beneficio para ustedes? Uno, clases en vivo, las 12 clases completas aquí con nuestra profe Patricia en vivo, tendrán ustedes este primer acceso. Segundo, grabaciones. Sabemos que de pronto puede cruzarse con alguna otra formación, algún tema personal que de pronto no puedan estar durante las 12 clases. Recuerden que aquí en la corporación tienen la oportunidad de poder estudiar de forma sincrónica. Material de estudio, todo lo que la profe les comparte, diapositivas, material adicional. Ya, yo sé que muchos ya conocen todo lo que la profe prepara para todos nuestros estudiantes, lo tendrán aquí ya incluido. Y por último, el certificado de la corporación como diplomado en disfunciones sexuales, perspectivas y prácticas clínicas. Todo lo que les acabo de compartir, compañeros, por un gran regalo y un beneficio único de solo $33 para todos ustedes. ¿Listo? Este es un ejemplo para quienes de pronto aún no cuentan o no conocen un certificado de la corporación. Este consta de su nombre, su identificación y el nombre de este diplomado. ¿Vale? Esto lo estaremos entregando cuando finalicemos la formación entre 5 y 7 días hábiles máximo, cuando ya se realice toda la revisión de todos ustedes para poder emitir estos certificados. Se comparte un instructivo donde ustedes podrán descargarlo de forma digital, ¿vale? Este instructivo estará en los grupos privados y se estará compartiendo con todos los que ya han hecho su aporte, ¿vale? Entonces, compañeros, para ya finalizar y poderle dar paso a la profe, recuerden, su asesora encargada será Arlet. Ella estará apoyándolos en todo el proceso. Sé que ya también muchos la conocen, muchos también ya hicieron, reservaron su cupo con ella para este diplomado. Así que recuerden, Rocío, ya aquí lo compartimos en el grupo oficial. Lo estoy compartiendo en este momento, Adri, aquí ya está en el chat. Pueden ingresar en este momento al grupo oficial. Tómense unos segunditos para poder ingresar al grupo oficial. Quienes de pronto no lo pueden hacer con el link que les acabo de compartir en el chat, lo pueden hacer también escaneando el QR que está en pantalla. Son dos formas también de hacerlo. También para información a nivel general, gracias Adri. A nivel general, recuerden que los grupos oficiales y puntualmente este grupo estará habilitado para ustedes para dos cosas. Uno, quienes deseen repetir estas clases, la clase de hoy hasta el miércoles, que les estaremos brindando las grabaciones para ustedes.
solo con ingresar al grupo oficial también van a tener ahí acceso a estas primeras clases de esta primera semana. Y los que deseen reservar su cupo, recibir este link de local, que por cierto se ajusta a maravilla a cualquier país en el que ustedes se encuentren, en este link que ustedes puedan ingresar, por ahí se les estará enviando cuando ya estemos por finalizar la clase. Arlette les estará compartiendo toda la información por allí y ya ustedes obtendrán el link para poder hacer su aporte y continuar con el proceso de inscripción. Así que importante, como les comentaba, pueden escanear el QR que está en pantalla o ingresar al link que les estoy compartiendo también en este momento en el chat. Y bueno, mientras ustedes ingresan y antes de retirarme, siempre nos gusta compartirles información de seguridad. Recuerden, compañeros, que de parte de la corporación nunca haremos ningún tipo de llamadas. Si a ustedes los llaman o les piden alguna información sensible, recuerden que no somos nosotros. Marcelina, gracias por anunciarlo y compartirlo por tus compañeros y también gracias por estar súper atenta. Nosotros nunca vamos a pedir códigos como lo comparte nuestra compañera Marcelina, así que súper pendientes de esto. Espero, Marcelina, hayas podido reportar esos números, incluso que me comentas fueron varios, para reportarlos ante Meta, ante WhatsApp y también con nosotros para tomar las medidas respectivas. ¿Listo? Así que importante, compañeros, ingresar al grupo oficial. Por ahí será nuestro medio de comunicación. Arlet estará súper pendiente de apoyarlos y llevarlos a inscribirse a este maravilloso diplomado que será y es pues así primicia aquí en la corporación. Así que bueno, mi profe, gracias por este espacio, gracias por siempre compartirnos todos tus conocimientos. Muy contentos de siempre recibir lo mejor de ustedes. Así que compañeros, grupo oficial, por ahí estaremos enviando toda la información. Esperamos ingresen y reserven también su cupo, ¿vale? Que son muy limitados. Hasta el día jueves estaremos recibiendo esas inscripciones, ¿vale? Así que, profe, gracias por estos minutos. Gracias, compañeros, por seguir prefiriendo a la CIL, a la Corporación Internacional Líderes. Y ya los dejo aquí nuevamente en sala. Gracias por estos minutos, profe. Tranquila, vale. Bueno, aquí estamos otra vez. Ya tienen toda la información clarita para que ustedes tomen sus decisiones, ¿sí? Y bueno, si les ha parecido interesante hasta ahora, colóquenme del 1 al 10 qué tan interesante les ha parecido lo poquitico que hemos visto hasta ahora. A colocar un 20, ustedes se pasan. Tan lindo, gracias. 1000, 10.000, 15. Ah, no, 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 no. Aquí están todos entonces súper conectados. Qué bonito. 80, 15. Ah, no, estos números están poderosos. Vamos a ver, hay una pareja que conozco que viven juntos hace 12 años, que viven en la misma casa y duermen en cuartos separados. Y lo hablo con ellos y lo dicen, y los dos dicen, no entender cómo duermen dos personas juntas les parece asqueroso y falta de privacidad. Tienen encuentros sexuales cada uno para su cuarto. Quizás los dos hacen alguna lealtad. Quizás, de hecho, ahorita hay una tendencia mundial para dormir así, ¿no? Separados. Es que no es ni bueno ni malo. Pongámosle el ojo al asunto. Esto no es que sea bueno, es que sea malo, pero es que desde dónde lo hago es lo que cuenta, ¿sí? Porque decir que es asqueroso dormir con alguien, oye, y vas a tener sexo con ese alguien, oye, eso te lo pone complicado, ¿no? Porque es que duermes con esa persona porque es que a esa a la que no le tienes asco. La abrazas porque es a esa a la que sientes que puedes conectarte, porque son humanos, porque han llegado a un proceso de intimidad profundo. Pero cuando eso se rompe, pues por la razón que sea, o se tiene esa mirada, pues pueden ser unas miradas coincidentes, coincidieron como pareja y lo pueden vivir. Pero créanme que eso muestra mucha información inconsciente guardada en cada uno, ¿no? Pero eso ni bueno ni malo, habría que mirar cómo lo percibe cada uno. Tanta represión desde la antigüedad. Por San Agustín y todo, tuvo un hijo llamado Adeodato con una concubina y evidentemente usando su sexualidad. Claro, porque en aquella época no había inseminación artificial. Según la creencia de cada quien. Hoy en día hay la moda de parejas que viven juntos y cada uno tiene su cuarto, sí. Es que en algún punto no puede ser incómodo, no puede ser malo tampoco, pero es que ya va, vamos a ver desde dónde lo hacemos, desde dónde vivimos nuestra sexualidad. Lo que les he dicho, desde dónde conectamos con el otro. Bueno, vamos a poner esto así chiquitito y voy a seguir yo por acá. Todo según el sentimiento, el amor. Si eso es lo que me pone a pensar en una lealtad inconsciente, ahora a devolver las lealtades a San Agustín. Bueno, también. Ahí de dónde venimos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué pasó en la era moderna? ¿Qué pasó desde el siglo más o menos 16 hasta final del siglo 19? Ocurren también elementos muy, muy importantes como que marcaron, digamos, en la pauta, ¿no? Ajá.
Le echan la culpa a San Agustín, sí, no hagan responsable de su sentir también. Entonces, mire, viene la puritanización y el aumento de los tabúes sexuales. Aquí se incrementan, empezando la edad moderna, se incrementan las restricciones sociales y la conversación sobre el tema desaparece de la educación formal y desaparece de los libros. Todo eso era sacrilegio, eso era herejía, de eso no se podía ni siquiera mencionar. Se combate la masturbación. Entonces se considera que la masturbación es el origen de la locura y otros trastornos mentales. Cosa absurda, pero en aquel momento se creía, porque es que se buscaba por todos los medios que las personas no conectaran con su cuerpo, por todos los medios. Podemos entender a veces por qué estamos tan desconectados de nuestro cuerpo. Y es que cuando uno entiende la historia de la sexología o cuando uno entiende la historia de la humanidad, cómo vivió el sentir, pues el sentir estaba vetado. Entonces, sentir placer con tu propio cuerpo sin tocar a más nadie, sin hacerle daño a más nadie, pues era algo sucio y que podía volver loco. Y eso, ¿sabes? Se tenían creencias hasta que te salían pelos en las manos, que parabas de verdad en loco, que te trastornabas, que te volvías un enfermo mental y bueno, paré de contar. La percepción de la mujer en torno a la sexualidad también fue muy interesante. Se afirmó en aquella época que la mujer que tenía una capacidad de respuesta sexual escasa o inferior al hombre. ¿Y quién, por supuesto, lo dijo? No lo dijeron las mujeres, lo dijeron hombres, ¿sí? Y no es porque esto se trata de quién es el duro y quién es el blandito, quién es el fuerte y quién es el débil. Es que entendamos en una sociedad patriarcal, con ese modelo, pues ¿cuál era la dinámica? Pues la dinámica es que la mujer siempre iba a estar en el punto de lo mínimo, de la escasez, de la inferioridad, porque pues era el modelo dominante en ese momento. ¿Qué descubrió la ciencia, no? Que la mujer no solo tiene una capacidad superior en cuanto a rendimiento sexual. Imagínense que la prostitución la puede ejercer la mujer, porque la mujer puede tener toda una noche de actividad sexual y toda responde. Puede ser prostituta porque tiene respuesta sexual. No porque tenga respuesta sexual es prostituta, que puede trabajar con su sexo. El hombre, si quiere trabajar con su sexo, no sé cómo iría a hacer, porque en 2, 3 relaciones sexuales un día puede responder bien, pero si quiere trabajar una semana y un mes así, no tiene la respuesta sexual, no tiene la capacidad para dar ese tipo de respuesta. Entonces, a la mujer en este caso, en esa mirada de esa época, se le despoja del derecho a sentir o a desear placer en el ejercicio de la función sexual. Y el ejercicio de la función sexual era para el hombre. De hecho, todos los procesos eran centrados en el hombre y en el placer del hombre, no en el placer de la mujer, porque se creía que ella no sentía. Entonces, ya saben que es una época donde se redoblan los tabús y las restricciones, el tema del sexo y la función sexual quedan prohibidos. Recuerden, en esta época se combate la masturbación, se afirma la escasez de la respuesta sexual en la mujer, la sexualidad era degradante, vergonzosa y pecaminosa, el libertinaje ya no estaba de moda. Eso sucedió en aquella época. Y esa está más cerquita, esa no es la Edad Media, está más cerquita donde estamos todos. Bueno, no todos nosotros porque estamos hablando del siglo pasado, pero hay muchos todavía somos ese siglo. Así que bueno, está el rey Luis XIV de Francia que decía que su pareja, su mujer, su esposa, Madame de Maintenon, se comportaba totalmente apática en la cama, prácticamente sin deseo sexual. Madame era una mujer muy fría, muy sexualmente nada respondiente. ¿Y qué decía el obispo de Chartres? Le decía, la mujer está obligada a servir de refugio para la debilidad del hombre. ¿Y cuál era la debilidad del hombre? Esa necesidad fisiológica de tener actividad sexual era concebida como debilidad. Y ella tenía que servir de refugio. No tenía que tener ganas o no tener ganas. Ella tenía que abrir las piernas, digámoslo en criollo. ¿Sí? Y si ella no hacía eso, el hombre se perdería. ¿Por qué? Porque el hombre entonces iba a buscar prostitutas, iba a tener unas respuestas compulsivas, se iba a poder trastornar, le pueden pasar muchas cosas. Y el hecho de que ella no sintiera placer sexual, gracias a su frigidez, servía para elevar su valor espiritual. Entonces había una correlación donde a mayor frigidez, a mayor apatía sexual, mayor valor espiritual tenía esa mujer. ¿Sí? Entonces imagínense, la mujer se endiosó y se montó en un altar y la mujer mía es una santa y el hombre mío pues es un sinvergüenza, pero bueno, él hay que permitirle que sea sinvergüenza porque ¿qué más? Es débil.
Pero la mujer no puede ser débil, no, 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 la mujer tiene que ser una santa. Y eso es un concepto de esa época. Entonces ocurre la hipocresía social. Las clases acomodadas mantenían una apariencia circunspecta en público, pero disfrutaban de la sexualidad en privado, hacían orgías en privado, las fiestas eran bien, bien intensas a nivel digamos, de esta área sexual. Pero bueno, en público no, todos eran damas y caballeros bien decentes. Y la prostitución y la pornografía pues eran clandestinas, pero sí que existían. Y a pesar de la aparente moralidad victoriana, la prostitución se vuelve común y legalizada en Inglaterra, por ejemplo, en 1860. Además, la pornografía clandestina, ¿cómo era en aquella época? Era en forma de escritos, de dibujos, de ilustraciones, y consiguieron un mercado consecuente y creciente. Hoy en día se habla de que para consumir toda la pornografía que hay en las redes, se necesita 130 años 24/7 sentado frente a una pantalla. Así será la cantidad de pornografía que hay. Así será el tema de la sexualidad en la humanidad. Pero ya sabían que de dónde venían, ¿no? Las imágenes, las pinturas, la exaltación a lo sexual. Y esto, por supuesto, desafiaba la concepción de la época como absolutamente antisexual, porque la época esa era la fachada. Pero lo que ocurría realmente era esa dinámica. Y aquí hay una película que les voy a recomendar, vean, se llama El Rey Pasmado, la consiguen en internet. Y es una película ambientada en la Madrid del siglo XVII, y tras pasar una noche, este rey con una prostituta, el joven y inexperto rey de España queda fascinado por la desnudez, esa desnudez femenina, y él pide ver a la reina desnuda porque él estaba casado, pero no podía tener actividad sexual con la reina. Tenía que dormir, de hecho dormían en alcobas separadas. Y esa petición, cuando él la pide, genera toda una revolución dentro del reino, dentro del reinado, ¿sí? Y sobre todo a nivel religioso, se creía que esa petición estaba causando hambruna, guerra y crisis política, porque esa petición iba a traer maldición al reinado. Bueno, así se vivió. Ojalá y la vean para que la vean desde esa época, de ese contexto y toda la trama, lo que hace el sacerdote, lo que hace la prostituta, todo lo que hacen para que el rey por fin se encuentre con la reina. Es toda una aventura. Es muy interesante la película. Pero bueno, la sexualidad no se queda ahí y avanzamos a la edad contemporánea, ¿sí? Y dentro de la edad contemporánea ya abarca finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Vamos a ver qué ha pasado ahí que pueda ser significativo para nosotros. Y entonces fíjense que a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX ocurren grandes cambios. Empiezan a aparecer estos científicos, por ejemplo, un psiquiatra alemán, ¿sí? Que nos hace una publicación sobre psicopatología sexual. Luego aparece otro médico inglés con la psicología del sexo. Los estudiosos del sexo en aquella época fueron médicos, uno psiquiatra, otro psicólogo, ¿sí? O médicos en todo caso, porque eran los que estaban más cerca de la anatomía y la fisiología corporal. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después de una guerra? La gente queda deprimida, se suicida, hay desolación, hay un profundo, profundo dolor por los muertos y por toda la dinámica de tragedia que trae la guerra. Entonces, después de ello, se inicia un movimiento masivo popular en pro de un mayor liberalismo sexual. ¿Y esto en qué favorece? Pues claro, buscamos entretener a la gente para que volvieran a conectar con el placer, para que volvieran a poblar, tener hijos, eh, vivir en esa conexión del placer generaba otra vez ciertamente alegría, porque el sexo es lo que puedes hacer sin reír a carcajadas, pero te puede dar mucha alegría, te puede dar una gran sonrisa. Entonces, ahí también se rompen muchos tabúes y se convierte el sexo como un artículo de consumo y diversión. De hecho, se montaron muchos bares donde las parejas podían ir y lo que hoy llamamos swinger, compartir parejas, ver parejas teniendo actividad sexual, en aquella época ya se hacía. Lo que pasa es que no hay escritos así tan formales ni redes sociales como ahora se puede hablar de esto. Ahora lo que se ha hecho es visibilizar lo que siempre ha ocurrido en el planeta. Entonces, si se rompen tabúes en esa época, se proclama
una nueva moral del placer, es decir, ya se empieza a ver el placer bien, se activan los nacientes movimientos feministas y gays de la época reclamando su visibilidad también, su derecho a disfrutar y a sentir como humanos que son, ¿sí? Igual que todos los demás. Aparece también la píldora que le procura a la mujer la separación entre el acto sexual y la procreación. Porque es que la mujer, ¿cuál era el miedo al disfrute sexual? El embarazo. ¿Qué pasa cuando aparece la píldora anticonceptiva? Se suspende el proceso o se inhibe, digamos, se bloquea el proceso de quedar en gestación y porque hay una alteración hormonal. Lo que sucede con la píldora y lo que no se consideró es que esa alteración hormonal iba a alterar el deseo sexual de la mujer. Entonces, a pesar de que no tenía la posibilidad de quedar embarazada tomando la píldora, pues tampoco iba a tener deseo sexual, pero el deseo sexual en la mujer no era importante, siempre cultural y científica y psicológicamente hablando, se procuró fue el placer sexual del hombre, ¿sí? Entonces, bueno, eso era lo que era en esa época. Entonces, también aparece como aspecto central de esa era la revolución artística, porque a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pues aparecen estos artistas y ellos se vuelven más abiertos, expresivos en torno a temas sexuales, a las pinturas eróticas, a toda esta información. Y pues también aparecen los científicos que enfrentan la ignorancia, dando pasos a cambios significativos en la sociedad con los aportes que fueron dando. ¿Sí? Realizan aportes, por ejemplo, los científicos a nivel estudio de la sexualidad, tanto en el ámbito médico como en psicológico, ampliando el entendimiento del comportamiento sexual. ¿Por qué la gente hacía lo que hacía sexualmente? ¿Por qué no se podía detener? ¿Por qué seguían el impulso? ¿Por qué a pesar de que era aberrante, tabú, sucio, pecaminoso, las personas seguían en el movimiento? Y bueno, fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial y con todos los movimientos que surgen en aquella época, se da lugar a una visión más científica, empieza a consolidarse la sexología como ciencia y el surgimiento de movimientos que podían darle fuerza. Pero hay unos investigadores muy interesantes, por ejemplo, Alfred Kinsey, él es el famoso autor del informe Kinsey, estudió a miles de parejas y personas en Estados Unidos, ¿sí? Y esa investigación que hizo a lo largo de 11 de tantos años reveló datos sorprendentes que desafiaban lo que se creía que era el comportamiento sexual esperado o normativo, ¿sí? Entonces, él en sus investigaciones consiguió muchísimas conductas de masturbación en la mujer, sexualidad compartida entre 3, 4, 5 personas, consiguió diferencias sexuales que también eran variantes, que luego se le llamó variantes, descubrió, hizo un informe que se llama el informe 15 y habla de la bisexualidad, donde el mayor rango de bisexualidad, o sea, la mayoría de la humanidad más bien es bisexual, aunque uno dirá, ¿cómo le ocurre? Sí, mayormente, según esos estudios, era más bisexual que heterosexual pura, homosexual pura, porque entre esa categoría de más o menos 6, 7 rangos, decía que, bueno, había uno en la punta y el otro en la otra punta, donde era cero, o sea, 100% hetero, 100% homo, pero que la mayoría iba oscilando entre ciertas experiencias sexuales con personas del mismo sexo o con el sexo opuesto, aunque estaba más demarcado hacia la otra, digamos, al otro patrón. Y así se fue llevando esta información y bueno, se hace más evidente también la actividad sexual con la revolución sexual, aumenta la franqueza en la relación con los sexos y los movimientos liderados por jóvenes a favor de la liberación sexual y de los derechos de las minorías sexuales. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver un pequeño paseo, ¿verdad? Donde podemos entender más o menos lo más significativo de cada una de las eras y podemos ver que en la era antigua se desmitifica la sexualidad, ¿sí? Por parte de los israelitas, pero hay una percepción de la sexualidad en Grecia y Roma muy libre, pero la filosofía de Platón, donde el cuerpo era una cosa y el alma era otra y el cuerpo era la cárcel del alma, ya empezó a generar un gran movimiento en las siguientes eras. El cambio con la llegada del cristianismo, pues ya sabemos que se empieza a crear toda una estructura alrededor del cristianismo, un comportamiento que tenía que ser más contenido. Y la cosmovisión dualista en el Medio Oriente también. Pero en la Edad Media se empieza a dar el repudio
de las conductas sexuales y el ensalzamiento a la castidad. Se dan normas restrictivas, sobre todo en la teología cristiana, aparece el cinturón de castidad, la concepción de la actividad sexual según San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ya la saben, esos influencers cómo marcaron pauta. Y pues también aparece, por supuesto, la oposición a todo eso, la tolerancia de la reforma protestante hacia la función sexual. En la era moderna se redoblan los tabú, aparece con más marcado el puritanismo y el aumento de los tabús sexuales, se combate entonces la masturbación, la percepción de la mujer en la sexualidad era mínima, o sea, era una persona que no tenía escasa o tenía escasas capacidades sexuales. Sabemos que es una era de hipocresía sexual, la prostitución y la pornografía clandestina consiguen un buen mercado, ¿sí? En la edad contemporánea, entonces ya aparece en la edad, en el momento que estamos, pues toda una revolución artística y científica, grandes aportes como el informe de Kinsey, los estudios que hicieron, la revolución sexual. Así que bueno, les dejo esta pregunta. ¿Qué palabra destacan ustedes? Ivana, me la van a escribir en el chat. ¿Qué palabra se destaca en este viaje en el tiempo, en este pequeño recorrido que les he dado? Por supuesto, está mucho más amplio en los materiales, en los libros, está mucho más detallado, más rico en datos, pero yo no le puedo quedar en la historia porque tenemos que ver muchos temas. Pero ¿cuál sería la palabra que mejor destaca esto para ustedes? Vamos a leerlas. Y con esto, pues vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy. Pero vamos a ver qué se van llevando hoy, nada más de este paseíto. Ajá. Tenemos represión, despertar, culpa, prohibición, manipulación, diversidad, sumisión, manipulación, evolución, conciencia, erotismo culposo. Ay, qué interesante. Tabú, miedo, hipocresía, evolución, culpa, sumisión, contradicción, negación, evolución de los conceptos, cómo la vida va llevándonos a cambiar, ¿verdad? Fíjense que cuando nos podemos dar el permiso de sentir, luego podemos abrir el compás y comprender. Nosotros no somos una tabla rasa, no es que nacimos y algunos están bien y otros están mal. Entendamos de dónde venimos. Todos venimos de esa historia. Culturalmente, el tema más complejo de abordar en el mundo es el tema sexual. En toda cultura, religión, tribu, hay pautas conductuales con el sexo. Son tan amplias y tan vastas que lo que sí me gustaría invitarles a mirar como con más respeto a toda esa diversidad, que no tenemos que estar de acuerdo. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo. La gente creerá que yo ando con un Kama Sutra para arriba y para abajo, pero no, eso es lo menos que ando yo. Porque es que lo que es tan rico es entender tanta diversidad y decir ahora que lo puedo ver, ahora que lo puedo entender, ¿con qué me quedo yo? ¿Qué es funcional para mí? ¿Ves? La energía sexual como fuente de vida, claro que sí. Por favor, el nombre de la película, El Rey Pasmado. Así, pasmado, quedó así. Cuando vio a esa mujer, unas medias panties, y por fin, porque es que en aquella época se tenía relaciones sexuales con una batica y un huequito. Y el hombre metía su pene en el huequito que coincidía en el espacio donde estaba la vulva de la mujer, la penetraba y no se miraba un cuerpo desnudo. Y él logró ver una prostituta en una silueta hermosa y quedó pasmado. Y de ahí para allá arranca la película demasiado buena. Vale, y te la puedan mirar. La energía sexual, ajá, por favor, el nombre, listo. Evolución de la especie humana, física, mental y espiritual. Así es, manipulación de la religión a mantener la sumisión de la mujer. Sí, eso fue lo que correspondió en ese momento. Manipulación y control de la población. De hecho, en una de las películas que a mí me encantaba ver esas películas épicas con ese contenido de cómo reprimían a lo femenino, pero me encantaba verlas porque, ajá, yo tengo que ver de dónde viene eso, no porque me gustaba realmente que que las reprimieran, ¿no? Entonces, recuerdo una que decían que la mujer no podía leer, más o menos por allá en el año, no sé, 1300, 1400. No debía leer porque si leía se le dañaba el útero. Entonces, claro, yo con todo este contenido, yo decía, claro, porque no es que se le va a dañar el útero, es que no va a querer parirle 20 muchachos a un hombre, porque si o sea, se pone a leer y se pone a entender y empieza a filosofar de la vida, empieza a decir, yo quiero ser libre. Yo no como que no me voy a quedar con esto, yo como que quiero moverme, yo como que también soy mujer, como que también soy humana, como que también puedo reclamar ciertos derechos.
Y pues ya se han dado cuenta que la lucha ha sido tenaz. La mujer reclamando ser mujer, el hombre reclamando su poder de ser hombre y cada uno haciendo lo propio. ¿Sí? Bueno, nos han manipulado desde siempre. Sí, había una novela de esa época llamada Amor Real, las relaciones sexuales eran justo así, represión también. La iglesia controlaba todo, sí, en su momento fue así. Hasta ahora la religión manipula más así y lo va a seguir haciendo porque la mente que no es educada es una mente manipulable. Sencillo, no es porque pues, la religión, la política lo va a hacer. Cualquier creencia tradicional, si usted no es educable, si usted su mente no la somete a estos procesos que pueden ser incómodos, que pueden ser desgastaditas, como dice, horas nalgas, sentado estudiando, o poniéndose en una institución, o leyendo. Si usted no lo hace, pues su mente es frágil y pues cualquiera viene y le siembra una información y es susceptible a que usted haga caso. A nada. Se le dañaba el útero y le funcionaba el cerebro. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que no lo aclaraban así, pero decían, si estudia, si lee, algo le pasa a su útero. Claro. Pero ¿quién se le ocurrió pensar que algo le dañaba al útero? Yo decía, wow, pero qué brillante manipulación. Claro, esa mujer no iba a parir más. O sea, sí, iba a volverse selectiva. Bueno, mira, hasta alguien regaló el enlace tan lindo. Gracias, Josica. La sexualidad es una necesidad fisiológica, psicológica, biológica del ser humano, así es. Ya lo vamos a ir avanzando, pero yo quería que ustedes vieran con qué inclusive comulgan, inclusive quédense escribiendo, con qué de todo eso yo he estado de acuerdo sin darme cuenta que eso ni siquiera es mío. ¿Con qué he estado de acuerdo? Que si el hombre mira, yo tuve un caso de una pareja que se divorció porque ella se levantó una madrugada y vio a su marido masturbándose. A él le pareció que el tipo era enfermo, aberrante, y se divorció. Bueno, se divorció por otras cosas, pero esa fue como la gota que derramó el vaso. Entonces, o sea, el hombre no tenía derecho a usar su cuerpo con él mismo porque la ofendía a ella. Y eso son creencias sociales bien viejitas. Como agua para chocolate, el conocimiento es poder. La vi y lo que entendí fue que quitaba el velo de la ignorancia. Ajá. Todavía el sistema educativo es esa directriz. ¿Cómo no va a ser con la vida? Sí, así es. Buenas noches, mis amores. La Iglesia Católica dominaba hasta la realeza, haciéndole creer que eran elegidos. Sí, es que esas fueron las dinámicas de ese momento. ¿Cómo no me enteré antes? Ya pa' qué a los 65 años, mi amor, supieras que tengo amigas que se han casado a los 70. Y por lo menos se han echado los últimos 75 años sus buenas cosadas. Así que todavía estás a tiempo. Ay, y vieras mi profesora de Tantra, una señora que en aquel momento tenía 70 y pico de años, esa mujer bailaba y se gozaba todo, que usted decía, Dios mío, ojalá yo tuviera un cuarto de esa sexualidad que tiene esa mujer. Y todavía la transmite, ya estará ochentona, pero si hay una mujer que se separó porque se dio cuenta que su esposo se masturbaba, ella dijo, él me engaña, exacto, imagínate, me engaña, y es su cuerpo. Usted toca la nariz, entonces me engaña, se toca la oreja, me engaña, no, ¿verdad? No, usted no engaña a nadie porque se rasca el ombligo. Ah, entonces toca su pene y ahí sí. O se toca su vulva, ahí sí. Ah, pero cuando se tocó la oreja y se metió el hisopo y dijo, ay, qué rico, eso fue un orgasmo en la oreja. No han sentido el orgasmo cuando se rascan y dicen, ah, y les da escalofrío. Eso es un orgasmo en la oreja. Vamos a patentarlo. Un hombre de 40 que es virgen está castrado, puede ser, y puede ser que, no, que sea sexual, no sienta deseo, no sienta placer, puede ser que tenga mucho miedo al sexo y mucha castración, mucha represión sexual, por la razón que sea. Hay muchas razones, no le pongamos etiqueta a nadie. El hombre le temió a la mujer, sí, es que dicen que hasta el diablo le teme a la mujer, imagínate. Y el diablo es masculino porque es el diablo. Eso es bueno. Totalmente, profe, genial. Bueno, espero que la hayan disfrutado. Estos temas son un poquito intensos, pero bueno, yo trato de que no sean tan intensos para que lo puedan aprovechar. Orgasmo auditivo lo llamo yo, porque hasta pongo los ojitos en blanco, no lo dudo. Así es. Muchas gracias, gracias a ustedes. Dios mediante, nos vemos mañana. Espero que sueñen cosas sabrosas. Pórtese mal para tener un caso de estudio. Eso siempre lo digo en sexología. Pórtese mal para tener un caso de estudio. O sea, fuerte mal, háganlo bien. Bueno, besitos, linda noche.